Bueno, buenas tardes a todos mis hermanos. Vamos a dar inicio a la reunión en la tarde de hoy y vamos a comenzar con la oración de inicio que le pedimos el favor a Carolina que nos regale la oración. Bueno, buenas tardes. Cerramos nuestros ojos y unidos de pensamiento, agradecemos a Dios por este día, por esta oportunidad de vivir, por toda la salud que tenemos, por las familias de cada uno de nosotros. Agradecemos infinitamente por todas las cosas materiales que nunca nos faltan y por este alimento espiritual que venimos a recibir. También pedimos por todas aquellas personas que no se han podido acercar en el día de hoy. Pedimos por todas aquellas personas que sufren enfermedades, eh, tantas aflicciones que pueden estarles sucediendo, para que el Maestro Jesús las ilumine siempre. Ilumine a la persona que nos da la charla el día de hoy para que sea entendimiento de todos nosotros y que así sea. Entonces, bueno, el día de hoy, el tema que se nos asignó fue un tema que siento que llegó en un momento en el que lo necesitaba. El por qué y para qué de la vida. Digamos que cuando uno empieza a pensar sobre la vida, preguntarse primero cuál es la diferencia entre el por qué y el para qué, ¿no? Porque son cosas bastante diferentes. No es lo mismo uno preguntar por qué que para qué, ¿no? Entonces, durante la charla vamos a desarrollar eh, la importancia sobre todo de la vida y traje este cuadro comparativo que encontré en internet que nos sintetiza muy bien cuál es la diferencia entre el por qué y el para qué. Entonces, digámoslo así, eh, semánticamente hablando, ¿para qué? Siendo visto desde la temporalidad, se centra en el futuro. El por qué se centra más en el pasado y en el futuro. Entonces, cuando nosotros preguntamos por qué, siempre estamos asociando esta pregunta a, a un reclamo, ¿no? ¿Por qué tal cosa? ¿Por qué llegué tarde? ¿Por qué el bus no me pasó? ¿Por qué había trancón? ¿Por qué llovió justo hoy? ¿Sí? ¿Por qué? Porque tuve que correr 2 cuadras y casi me muero. Ese tipo de preguntas de fondo que trae un reclamo, ¿cierto? Cuando yo pregunto ¿por qué hay trancón? Estoy haciendo que un reclamo, ¿cierto? Cuando yo pregunto ¿por qué no llegó a la hora que le dije? ¿Qué estoy haciendo? Un reclamo, ¿cierto? Mientras que si yo pregunto ¿para qué? Me estoy centrando ya en el futuro. ¿Para qué llegué tarde? Porque tenía que aprender y no tengo que salir 1 hora y media antes, sino 2 horas antes, ¿sí? Entonces, estas cosas, en cuanto a tiempo, siempre traen un objetivo, ¿no? En cuanto a la inclusión, el para qué no incluye el por qué, en cambio el por qué sí. A nivel neurológico, se centra en conductas, el para qué, mientras que el por qué se va a centrar en las creencias y en los valores que como personas tenemos. Entonces, cuando yo le pregunto a alguien, por ejemplo, ¿por qué llegó tarde si, no sé, por qué a mi hija, por qué llegó después de las 10 de la noche si usted sabe que las niñas de casa no llegan a las 10 de la noche, sino a las 6? ¿Sí? A las 6 de la tarde, no a las 6 de la mañana del otro día. Entonces, es porque esas creencias que yo tengo van a influir en ese tipo de preguntas y reclamos, llámese así, que yo voy haciendo. En cambio, cuando nos centramos en las conductas, es porque tiene que haber un cambio, ¿sí? O hay una actitud de por medio. En cuanto a la conexión, entonces el para qué conecta con la lógica, es una decisión racional. En cambio, el por qué va conectado más con el sistema límbico, que es el sistema temporal que nos va a regular en el cuerpo el tema, hablando desde la parte como ella de la ciencia, pues
Se dice que el sistema límbico es el que controla el tema de las emociones, ¿no? En cambio, el para qué se va a centrar más en la parte frontal, que es todo el tema del razón, ¿sí? Si vengo tarde, vengo corriendo, renegando, porque voy a centrarme en la lógica. No, un momento, ¿para qué voy a llegar tarde? Para aprender que tengo que llegar más temprano, para cambiar un tipo, ciertas conductas que debo cambiar, pero todo desde la parte de la razón. Y ya en cuanto a la conciencia, entonces, ¿para qué? Proviene más de nuestra mente consciente. Lo que hablábamos ya deja de lado un poco el tema de la emoción, del momento, del impulso, y va a ser un poco más consciente. En cambio, el por qué va a provenir de lo que hablábamos un poco por las creencias y los valores, y ya un tema más inconsciente. Entonces, ¿cuál sería, siendo así, la forma ideal de preguntar? ¿Para qué o por qué? ¿Para qué? Entonces, el para qué siempre nos va a llevar a un objetivo, ¿sí? A un aprendizaje, a una conducta que tengo que cambiar, siempre desde la parte racional. ¿Listo? Entonces, desde la parte de las definiciones, pues, ¿qué es la vida? Entonces, la vida es la fuerza o actividad esencial mediante la que obra el ser que la posee. Energía de los seres orgánicos, el hecho de estar vivo. Esto es el significado que nos da la Real Academia Española. Y encontré un significado también de un diccionario que nos dice que la vida es la capacidad de nacer, crecer, reproducirse y morir. Esta incluye una serie de etapas como el nacimiento, el crecimiento, el desarrollo, la maduración, el envejecimiento y la muerte. Entonces, todo aquello que cumpla como con estas características se va a considerar que es un ser vivo. Entonces, ya entrando un poco en el tema pues, de la doctrina, nosotros sabemos que somos seres espirituales, somos espíritus, esa inteligencia, que somos seres que Dios nos creó a todos iguales, sencillos e ignorantes. Todos vamos a partir siempre del mismo punto. Nos creó inmortales, individuales, con voluntad, libre albedrío, con conciencia, con inteligencia. Entonces, todas estas características que tenemos como espíritus nos tiene que llevar, o el objetivo, el para qué de estar creados de esta forma, es uno, y es ser perfectibles. Somos seres perfectibles, ¿sí? Que hay una ley del progreso, que es una ley natural, una ley divina, que todos sí o sí tenemos que cumplir, y es a través de qué? De la reencarnación. Es a través de la vida que podemos nosotros progresar. Entonces todos, como nacimos desde el mismo punto, sencillos e ignorantes, pues Dios fue muy bueno y nos dio en nuestra conciencia, que algunos la tenemos más dormida que despierta, esa ley divina. Entonces todos allá en el fondo de nuestra conciencia conocemos las leyes de Dios, sabemos qué está bien y qué está mal, que a veces no la queremos escuchar, sí, pero todos en el fondo lo sabemos porque Dios así nos creó. Entonces el tema de la reencarnación, el tema de la vida, viene con ese olvido del pasado, ¿sí? ¿Por qué es tan importante este olvido del pasado? Porque es el mismo que nos permite progresar. Si nosotros supiéramos quiénes fuimos en una vida anterior, seguramente en esta vida nos acongojaríamos tanto de saber qué fuimos que nos estancaríamos, ¿sí? La culpa probablemente no nos deje, o antes sea igual, peor, ¿cierto? Si yo sé que en una vida pasada fui muy mala, pues ahorita que tengo un poquito más de conciencia, si yo supiera que en una vida pasada fui muy mala, a mí me daría pena. O sea, y habrían dos opciones: o me pongo a trabajar más, o de la misma pena, uy, no, qué pena, yo fui muy mala, qué tal otra vez sea mala en esta vida, entonces mejor no salgo ni hago nada porque qué tal yo quede igual, ¿sí? Entonces, si no existiera ese evento en la de ese pasado, no seríamos lo que hoy somos. Y pues la doctrina igual nos dice que hoy somos mucho mejor de lo que fuimos ayer, ¿no?
Y todo esto con el fin de que esos compromisos de nuestras imperfecciones los podamos ir mejorando. Entonces, entonces, en el libro de los Espíritus, en la pregunta 344, ¿en qué momento se une el alma al cuerpo? Nos contesta que la unión comienza en la concepción, pero solo se completa en el instante del nacimiento. Desde el momento de la concepción, el espíritu designado para habitar en un cuerpo se une a él mediante un lazo fluídico, que se estrecha cada vez más hasta el instante en que el niño es dado a luz. El grito que sale entonces a sus labios anuncia que pertenece al conjunto de los vivientes y servidores de Dios. Entonces, ¿en qué momento, pregunta Allan Kardec, se une el alma con el cuerpo? Nosotros ya dentro de la doctrina sabemos que hay un espíritu que va a venir a reencarnar, ¿cierto? Que va a venir a encarnar. Entonces, ya sea por la razón que sea. Desde antes, ese espíritu o los guías o las personas o los seres, los espíritus que se están encargando de organizar todo ese nacimiento, ya están proyectando ese nacimiento, ¿no? Ya están preparando que papá y mamá o ocurra ya un encuentro, pues que es lo natural, la forma en la que los seres nacen, ¿no? Papá y mamá se unen. Entonces se une el óvulo con el espermatozoide. Entonces ya hoy sabemos, antes decíamos que el espermatozoide más rápido que llegue, ese es el que fecunda, ¿no? Entonces yo decía, si fui la más rápida y corrí de la estación acá y me morí, no me imagino cómo será, llegué de primeras, ¿no? De espermatozoide. Hoy en día sabemos que ya no es así. El óvulo escoge el espermatozoide más apto y más apropiado para la fecundación. No es el primero que llegue, es el mejor. ¿Listo? Y todo esto sabemos que es por la misma influencia y el trabajo que hay desde el mundo espiritual. Entonces, el cuerpo físico se encuentra cargado de energía que almacenan sus distintos departamentos. Esta modalidad bioenergética la procesan las células de los alimentos, pero también de fuerzas externas como son calor, luz, magnetismo. A esta fuente energética, energéticamente podemos llamarla fluido vital orgánico. Entonces, el fluido vital orgánico es esa fuerza que va por nuestra sangre y que, como dice ahí, es como ese, es en la otra vez, bueno, es esa fuerza que le da vida a nuestro cuerpo, ¿sí? ¿De dónde viene ese fluido vital? Del fluido cósmico universal, que es la materia elemental primitiva. De ese fluido cósmico universal es de donde viene todo lo que en el universo está constituido. Entonces es a través de ese fluido que hay unas modificaciones, unas transformaciones que permiten que haya la materia. Entre esas, pues el fluido vital orgánico. Entonces, la actividad del principio vital es mantenida durante la vida mediante la acción del funcionamiento de los órganos, del mismo modo que el calor por el movimiento de rotación de una rueda. Al cesar esa acción, con motivo de la muerte, el principio vital se extingue, al igual que el calor cuando la rueda deja de girar. Entonces, el principio vital es esa fuerza, es como ese calor que va a darle movimiento a la rueda. Entonces, ese principio es el que nos da movimiento a nosotros. La pregunta 66 nos dice, ¿el principio vital es el mismo para todos los seres orgánicos? Sí, modificados según las especies. Es lo que les da movimiento y actividad y los distingue de la materia inerte. Pues el movimiento de la materia no es la vida. La materia recibe ese movimiento, no la da. Entonces, el que se encarga de que la materia cobre vida es ese principio vital. Es esa fuerza motriz de los cuerpos orgánicos, al mismo tiempo que el agente vital da impulso a los órganos, la acción de los órganos mantiene y desarrolla la actividad del agente vital, más o menos como el frotamiento genera el calor. En la pregunta 66 nos dice que ¿por qué una lesión del corazón, más que la de algún otro órgano, causa la muerte? Nos responde, el corazón es una máquina de vida
Sin embargo, no es el único órgano cuya lesión ocasiona la muerte. Es nada más que una de las piezas esenciales. Entonces, si bien tenemos la concepción de que el corazón es esa bomba de nuestro cuerpo, no es la única, no es el único órgano importante. Obviamente sí es muy importante, todos los órganos en nuestro cuerpo lo son, ¿sí? Así nos haga falta, mejor dicho, los pelos de las orejas, o sea, todos los órganos, por más mínimo, todos son importantes. Pero acá nos dice que es una de las piezas esenciales, porque es ese motor que hace que ese principio vital se mueva por todo nuestro cuerpo a través de la sangre, ¿sí? Si no hay sangre, ¿cómo se oxigenan los tejidos? ¿Cómo reciben el alimento esas células que nos decían anteriormente? Pero pues sabemos que todos los órganos son importantes, ¿no? Entonces nos dice en la pregunta 70 que este principio vital opera en las células restableciendo en caso de que tengan ciertas lesiones. Restablece funciones momentáneamente suspendidas y que hay elementos esenciales para el funcionamiento de los órganos cuando están destruidos o profundamente alterados. Entonces, hay veces que nosotros nos descuidamos mucho, llegamos al punto en que ya deterioramos tanto un órgano que ya ese fluido vital es impotente para transmitirle vida a las células. Entonces, ocurre inevitablemente la muerte. Entonces puede ser obviamente por diferentes causas, puede ser por una enfermedad, puede ser por nosotros mismos que no nos hemos cuidado, puede ser por muchas otras razones, pero siempre todo hay que tenerle presente que siempre va a ser por merecimiento, ¿no? Si nosotros no merecemos sobrellevar o lograr salir de una enfermedad, no hay principio vital que aguante, ¿sí? Entonces, así el principio vital lo de todo, si no lo merecemos, no va a suceder. ¿Listo? Entonces, los órganos reaccionan necesariamente en mayor o menor medida, unos sobre otros. De la armonía del conjunto resulta su acción recíproca. Cuando una causa cualquiera destruye esa armonía, sus funciones se detienen, como el movimiento de un mecanismo cuyas piezas esenciales están descompuestas, como un reloj que se gasta con el tiempo o se desarma por accidente y cuya fuerza motriz es impotente para hacerlo funcionar. Entonces, aquí nos dan el ejemplo de cómo funcionaría versus pues llevándolo como a nuestro cuerpo físico. La cantidad de fluido vital no es la misma en todos los seres orgánicos. Varía según las especies y no es constante, ya sea en el mismo individuo o en algunos individuos de la misma especie. Algunos están, por decirlo así, saturados de dicho fluido, mientras que otros tienen apenas la cantidad suficiente. A eso se debe que algunos tengan una vida más activa y tenaz, en cierto modo superabundante. Entonces esto va a variar según las especies, no es lo mismo el principio vital en un ser humano que en un mosquito, por ejemplo. Son diferentes, o en un gato, en un perro, un caballito de mar, ¿sí? Y dentro de nosotros mismos también este principio vital varía, ¿sí? Entonces no es lo mismo el principio vital que tiene un bebé que acaba de nacer a probablemente alguien ya de la tercera edad, ¿sí? A veces puede que el de la tercera edad tenga más principio vital que el bebé que acaba de nacer, dependiendo la programación que cada ser vaya a tener, porque pues si el bebé va a desencarnar próximamente, pues ¿quién tendría más principio? La persona adulta, ¿no? Entonces ya entrando en el tema y ya conociendo a grosísimo modo qué es el principio vital y qué es el fluido vital, pues vamos a entrar a hablar de cuál es la necesidad de la encarnación, cuál es esa importancia de nacer. Entonces en el Evangelio nos dice que el paso de los espíritus por la vida corporal es necesario para que éstos puedan cumplir con el auxilio de una acción material, los designios de cuya ejecución Dios les confía. La encarnación también es necesaria para ellos mismos, porque la actividad que están obligados a desplegar contribuye al desarrollo de su inteligencia. Dado que Dios es soberanamente justo, debe hacer una distribución equitativa entre sus hijos. Con todo, la encarnación para la totalidad de los espíritus no es más que un estado transitorio. Es una tarea que Dios les impone cuando dan comienzo a su vida como prueba inicial del uso que harán de su libre albedrío.
Entonces Dios nos da ese beneficio, ese regalo que es la vida, la encarnación. Nos habla acá de que la prueba inicial es esa prueba que Dios nos da todos los días de, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? Ese libre albedrío. Empezando desde si me voy a levantar o no me voy a levantar. Ya eso para muchos a veces es una prueba. De levantarme hoy a veces no es tan fácil. Que si uno está enfermo, si me duele la cabeza y tengo que ir a trabajar, y levantarme con dolor de cabeza y el Transmilenio y el jefe, y eso es una prueba, ¿cierto? Entonces, Dios es tan bueno que todos los días nos pone ese tipo de pruebas para sí mismo, con nuestra inteligencia, ir logrando sortear los problemas que todos los días se nos presentan. Entonces, aquí vienen dos términos que son bastante interesantes, porque dentro del término coloquial, la palabra reencarnación no es tan escuchada. Sí la escuchamos, pero en temas un poco más espiritualistas. En cambio, el tema de la resurrección es un tema más coloquial y que si uno habla de resurrección, pues uno no queda como loco. Si uno habla de reencarnación, pues ya la gente a uno como que lo empieza a mirar raro, ¿cierto? Entonces, la reencarnación nos dice que es el regreso del alma o espíritu a la vida corporal, pero en otro cuerpo, nuevamente formado para él y que no tiene nada en común con el antiguo. O sea que son dos cuerpos totalmente diferentes. Nos dice que la reencarnación es el regreso del espíritu a un cuerpo, pero en un cuerpo totalmente diferente al que ya se había habitado. En cambio, la resurrección supone la vuelta a la vida del cuerpo que está muerto, pero la ciencia demuestra que eso es materialmente imposible, sobre todo cuando desde mucho tiempo antes los elementos de ese cuerpo se hallan dispersos y han sido absorbidos. Entonces, si esto ocurre, pues sería terrible. O sea, imagínense el cuerpo de alguien que ya murió, o sea, como un zombie ahí, todos los gusanitos ahí que ya se comieron el pedazo de carne ahí con el hueco. O sea, yo me imagino algo así, sin un dedo, sin nada, estaríamos así como zombies. Entonces, o si lo quemaron y quedó cenizas, ¿cómo hace para volver ese espíritu en ese? Entonces, esto en realidad, si uno lo mira desde la lógica, no tiene sentido, ¿sí? Entonces, la resurrección, obviamente todos estos términos y estas creencias son muy respetables, pero viéndolo, analizándolo desde la razón, no tiene sentido el tema de la resurrección. En cambio, ya vamos a ver más adelante cómo la reencarnación bajo la ciencia tiene un poco más de sentido. Entonces, traemos a colación el diálogo que tuvo el Maestro Jesús, donde dice, Maestro, sabemos que viniste de parte de Dios para instruirnos como un doctor, porque nadie podría hacer los milagros que tú haces si Dios no estuviera con él. Jesús le respondió, en verdad te digo, nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo. Entonces Jesús también desde esta época y desde sus parábolas nos habló también de la reencarnación. Entonces las evidencias indirectas, que yo diría que también pueden ser muy directas de la reencarnación, bajo la visión científica, tenemos el caso de las marcas de nacimiento, las habilidades, las tendencias, las fobias, las manías, las simpatías o las antipatías pueden ser explicados desde este tema. Hay muchas historias, muchos científicos que se han encargado de hablar de la reencarnación. Está el doctor Berneggi en la India, la doctora Fior en Estados Unidos, Brian Weiss en Estados Unidos, Prieto Pérez, bueno, Netherton, la doctora Wambach. Han sido científicos que se han encargado de estudiar desde la parte de la ciencia cómo la reencarnación y cómo este tema de las fobias y de las vidas pasadas repercuten tanto en la vida de hoy. Entonces,
el doctor Brian Weiss, que es un psiquiatra, un doctor de Yale, que él ha estudiado, bueno, estudió mucho tiempo el tema de Alzheimer, o sea, es mejor dicho, pues sí, un científico que ha estudiado muchísimo. Em, Tiene varios libros, uno de esos, Muchas vidas, muchos maestros. Este título tiene, digamos, un propósito, no es porque él haya querido, como hay muchas vidas, mucha gente que enseña, no. Leyendo sobre este tema, Brian Weiss, pues era un psiquiatra, ¿no? Entonces él hacía su consulta, pues, de psiquiatría. Él tenía como el tema de estudiar las regresiones y un día se le acerca una paciente que venía trabajando con ella, un tema de las fobias, se llama Catherine, se llamaba la paciente, y un día entró en regresión, Brian Weiss había perdido a su hijo y la señora de la nada empieza a hablarle de su hijo. Y él quedó, pero si mi hijo ya se murió, ¿cómo así? O sea, quedó ahí como la duda, ¿no? Entonces la señora, la paciente le contaba que es que ella veía como en otro plano unos seres que se identificaban como maestros, le enseñaban y le explicaban cosas. Entonces, el título de este libro, Muchas vidas, muchos maestros, lo asoció a eso, porque desde esta paciente él empieza a investigar y a preguntarse cómo este tema de los maestros y de que hay otros mundos y cómo es que ella sabe de mi hijo y cómo es que hay vidas, otras vidas, y bueno, empieza ahí como a adentrarse. Entonces nos cuentan uno de los muchos casos que él ha estudiado, el caso de Gus, que es el niñito que está ahí de verde, que un día está así casual con la mamá y la mamá, el niño le dice a la mamá como, cuando yo tenía tu edad, a mí me tocaba cambiarte el pañal. Y la mamá quedó, pero pues ¿cómo así? Sí, pues usted es mi hijo, si antes yo le cambio el pañal a usted, ¿sí? Entonces, la mamá tenía ahí como unas fotos, pues el niño logra ver el abuelo y cuando ve el abuelo dice, ay, ese soy yo, ¿sí? Y son historias que sí, después, como indagando y analizando, el niño sabía cosas del abuelo que pues nadie más sabía. Y este otro caso de este niño, James, que le gustaban mucho los aviones. Él sabía, mejor dicho, prender hasta un avión dormido, ¿sí? Entonces, el niño empezó a tener una serie de pesadillas en las noches, se levantaba muy asustado y gritaba mucho, avión en llamas, no logró salir. O sea, el niño se levantaba pidiendo ayuda porque decía que el avión estaba en llamas. Entonces se pusieron a investigar, a buscar, y él decía al niño que tenía, que se había muerto en un avión en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, buscando, encontraron a una persona que era amigo de alguien en ese pelotón, en esa ciudad que el niño hablaba, que el niño decía, que certificó que precisamente alguien llamado, como el niño decía, había muerto solo en un avión en llamas. Entonces, vemos cómo a través de la ciencia entendido como voy a buscar, investigar, me pregunto, voy a hacer seguimiento, han logrado poner o comprobar el tema de la reencarnación. Entonces, el objeto de la encarnación, Dios se le impone con el objetivo de hacerlos llegar a la perfección. Para algunos es una expiación, para otros una misión. No obstante, para alcanzar esa perfección deben sufrir todas las vicisitudes de la existencia corporal. En eso consiste la expiación. Al constatar que la sociedad del más allá está constituida por seres inteligentes que viven las experiencias evolutivas reencarnando y desencarnando hasta alcanzar la perfección relativa a la que todos estamos destinados, el espiritismo propicia a través del intercambio mediúmnico la psicoterapia liberadora. Entonces, es a través de la doctrina espírita que nosotros tenemos como esa ayuda para lograr entender que muchas de nuestras experiencias que tenemos y que la importancia de ese ir y venir, de ese reencarnar y desencarnar, es lo que nos permite, lo que hablábamos al principio, progresar. Si no fuera de esta forma, nos quedaríamos todo el tiempo estancados. Los pensamientos son los modeladores del ser, dado que promueven sus actos. Así como el hombre piensa, de igual modo se comporta.
El fatalismo biológico establecido mediante el proceso de nacer, vivir y morir o transformarse es inexorable. Aprender a utilizar el ciclo con el fin de formular y alcanzar metas esclarecedoras para el espíritu eterno es lo que deben hacer todos aquellos que se empeñan en conquistar la vida en sí misma, más allá de las circunstancias celulares. Entonces, estos pensamientos son los que modelan el ser. Sabemos nosotros la importancia del pensamiento, ¿no? Que es ese lazo que nos permite comunicarnos. Y sobre el pensamiento es que nosotros moldeamos nuestra existencia, digámoslo así. ¿Por qué? Porque lo que yo pienso, así como nos dice acá, así me voy a comportar. Si yo pienso bien, voy a ser una persona de bien. Si yo pienso mal, voy a hacer o voy a tener comportamientos de pronto no tan correctos. Entonces, ese ciclo, ese ir y venir, ese nacer, vivir, morir y esa transformación todo el tiempo es parte de nosotros como seres que somos energía. El mundo todo se mueve por energía, nosotros, nuestro cuerpo es energía. Y esa transformación es inexorable, es decir, sí o sí nos toca, no es como que me salve de esta, no, a todos nos toca. Es haciendo sus actos conforme a las leyes superiores que el hombre trabajará eficazmente en su mejoramiento. En el del medio social, lo importante es discernir estas leyes, determinar los deberes que nos imponen, prever las consecuencias de nuestras acciones. Entonces, en este libro del porqué de la vida de León Denis, es un libro bastante denso, creería yo. Nos habla de la importancia de que los actos que nosotros vayamos haciendo nos va a permitir ir mejorando como seres que somos. Y no solamente a nosotros, sino también que ahí menciona también algo importante, el medio social. ¿Sí? Nosotros siempre decimos "Es que la sociedad no cambia", pero usted ya cambió. Usted es mejor persona para que la sociedad lo sea. Entonces, acá León Denis nos toca que el día en que se ha conocido el hombre, ¿no? Por la grandeza de su papel, el ser humano sabrá desprenderse mejor de lo que le aminora y le rebaja. Sabrá gobernarse según la sabiduría, preparar por sus esfuerzos la unión fecunda de los hombres en una gran familia de hermanos. Entonces, el día que nosotros logremos desprendernos de todas esas cosas que nos hacen seres imperfectos, que logremos con sabiduría gobernar todos esos vicios, todas esas malas inclinaciones que tenemos ese día, pues nos espera, ¿no? Entonces, en el libro del Ser Consciente, Juana de Ángeles nos habla sobre que hay unos problemas humanos o unos desafíos existenciales que hacen parte de un organigrama de la evolución. Nosotros sabemos que venimos con una programación. Las cosas que nos pasan en esta vida es porque ya venían para ser así. Una veces no lo cree y hace un poco de recelo, pero todo esto ya viene programado. Porque es en ese periespíritu, que el periespíritu es ese lazo que nos une el cuerpo con el espíritu, donde viene toda esa impronta, es decir, todos esos ayeres, todos esos recuerdos, todas esas herencias de vidas pasadas, que según cómo lo llevemos, nos van a detener en el tiempo o no. Entonces hago mucho énfasis en este tema de estancarse, porque quiero que tengamos en cuenta que nosotros como seres espirituales nunca retrocedemos. Nosotros o nos estancamos o avanzamos, ¿sí? Si yo ya pasé por la vida de ser orgullosa y ya superé esa etapa, es muy difícil que yo vuelva a ser, casi imposible, a ser orgullosa. Ojalá algún día lleguemos allá. Entonces, en este libro nos habla de no, ya en este otro libro, En busca de la verdad, que también es de Juana de Ángelis, nos habla que esta envoltura periespiritual, el periespíritu, esa impronta a la que hablábamos, es de reservorio, donde se encuentran todos los valores que dignifican o inquietan, los cuales afloran con frecuencia de acuerdo a las emociones, con los acontecimientos que forman parte del proceso evolutivo y que los ayudan a elevarse o lo inducen al sufrimiento. Entonces, nosotros sabemos que es por el periespíritu que van a aflorar
esos sentimientos, ¿sí? Esas virtudes, esas imperfecciones que nos van a llevar a comportarnos como somos en esta vida. Entonces, es de nosotros o la importancia de nosotros día a día ir controlando esas emociones que más adelante, si no las controlamos, vamos a tener respuestas fisiológicas, respuestas de nuestro cuerpo que se van a traducir en enfermedad. Entonces, cuando nosotros vivimos en una vida llena de agitación, de correr, de estrés, de ira, de miedo, de ansiedad, que ya es cuando llevamos mucho tiempo sintiendo la emoción del miedo, se va a liberar una serie de hormonas, de enzimas y de cosas en nuestro cuerpo, principalmente el cortisol. Entonces, este cortisol es una hormona que a corto tiempo va a producir una serie de reacciones y a largo tiempo otras. Entonces, a corto tiempo, uno dice, bueno, me estresé un poquito, como que el corazón me latió rápido, como que se me subió la tensión, de pronto se me subió un poquito el azúcar, ya. Pero ya cuando yo llevo eso a mucho tiempo, o sea, ya meses, años, entonces ya empiezo a enfermarse los riñones porque con el cortisol elevado, entonces empieza a haber más agua, por lo tanto el agua arrastra que sal. Cuando uno tiene come harta sal que le da sed, entonces funciona igual. ¿Quiénes son los que se encargan de sacar todo ese agua? Los riñones. Entonces ya empieza a molestar los riñones. Entonces como ya se me subió un poquito la tensión, pero vivo todo el tiempo estresada, entonces ya resulto hipertensa, ya todo el tiempo tengo la tensión alta. O alguna arritmia, porque como, ay, no, se me subió un poquito y una poquita taquicardia, ya todo el tiempo voy a tener alguna arritmia, tal vez. Entonces ya no se me subió el azúcar un poquito, ya soy diabética, ya tengo otras condiciones que por el mismo estrés y el mismo estado de estar corriendo todo el tiempo, nos va a llevar a enfermarnos. Y esto se traduce en que haya un desequilibrio espiritual. Es decir, que todos esos puntos electromagnéticos que tenemos en nuestro cuerpo se van a empezar a desequilibrar. Nosotros sabemos que en nuestro cuerpo hay una energía circulando, obviamente dependiendo, van a ver en algunos lugares la energía moviéndose más que en otros dependiendo de la necesidad, pero es por la enfermedad. La desarmonía en estos puntos se va a traducir en enfermedad. Entonces, en el libro de Acción y Reacción de Chico Javier, ya finalizando en los últimos capítulos, habla de un tipo de dolor. Cuando nosotros nos enfermamos, ¿qué sufrimos normalmente? Dolor, ¿cierto? Entonces nos habla de tres tipos de dolor. El dolor evolución, que es un dolor que viene de afuera hacia adentro, que es un dolor físico, ¿sí? Entendiendo adentro como el espíritu, ¿no? Dolor expiación, que viene de adentro hacia afuera. Entonces ahí nos queda la tarea de resarcir todas esas deudas que traemos actuales e irnos puliendo como el carbón que termina siendo un diamante, ¿no? Y está el otro que es el dolor auxilio, que ese me pareció muy interesante, que es un dolor que nos lleva a una reflexión. Entonces ahí menciona Andrés Luis que a veces cuando nosotros entramos en periodos de enfermedad, nos lleva a la reflexión. Cuando uno está enfermo, uno inevitablemente empieza a pensar sobre la vida, porque cuando uno está enfermo, siente más cerca que la muerte, ¿cierto? Pues no una gripa, aunque bueno, hay unos que le dan gripa y ya van a morir también, entonces dependiendo, ¿no? Entonces, cuando uno está enfermo, siente y empieza a reflexionar sobre la vida. Entonces, acá él mencionaba la importancia de las otras personas y de las redes de apoyo, que esas personas que nos ponen a nuestro lado cuando estamos enfermos tienen una misión, la misión de ayudarnos y de también llevarnos como en ese tipo de reflexión de la enfermedad. Entonces, ahí nos decía que desde un infarto, un derrame cerebral, una parálisis, eh, una diabetes, una hipertensión, una migraña crónica, todo ese tipo de enfermedades son preparaciones para la muerte, ¿sí? Obviamente, dependiendo siempre del merecimiento.
El sentido de la vida inteligente es ascensional y se alcanza mediante la superación de los desafíos existenciales. En este libro de conflictos existenciales, Juan Evangelis nos habla de cuál es el sentido de la vida, ¿sí? Pero de esa vida inteligente. Entonces nos dice que la vida siempre es así, ascensional, o sea, siempre vamos en pro del progreso y que vamos a alcanzar ese progreso superando todos los desafíos que al día se nos presentan. Nuestra vida o nuestra existencia se rige siempre por la ley de causa y efecto. Todo lo que nosotros sembramos, de eso en algún momento vamos a recoger. Y siempre la importancia de racionalizar nuestros comportamientos. Ya no nos vamos a preguntar por qué estoy haciendo esto, sino para qué estoy haciendo esto, con qué objetivo voy a hacer tal u otra cosa. En el libro de los espíritus, en la cuestión 257, nos dice que el cuerpo es el instrumento del dolor. Si no constituye su causa primera, es al menos su causa inmediata. El alma tiene la percepción de ese dolor, dicha percepción es el efecto. Entonces, el dolor de hoy probablemente es el error del ayer, pero también puede ser el error del hoy, porque ahora le echamos la culpa ahora a la Alejandra del pasado, pero la Alejandra de hoy también está haciendo cosas, ¿cierto? Entonces, la Alejandra de hoy está cultivando para la Alejandra del mañana. Entonces, no siempre echémosle la culpa al pasado, también echémosle la culpa ocasionalmente o busquemos una causa en el actual. Nos dice que el dolor es necesario, ¿sí? Si uno no tuviera el dolor, no aprendería. Tristemente, o la forma más rápida para verlo así más bonito, la forma más rápida para aprender es con el dolor, ¿sí? Si uno le dice al niño, no meta la mano ya, el niño va y la mete y se machucó. ¿Qué aprendió el niño? Que no hay que meter la mano allá. Así le haya dicho todo el mundo, hasta que él no metió la mano, pues no aprendió. Entonces, con el dolor que tristemente, aunque somos imperfectos, pues aprendemos. Los padecimientos de la tierra a veces son independientes de nosotros. No obstante, muchos son la consecuencia de nuestra voluntad. Remontémonos a su origen y veremos que la mayor parte de ellos es el resultado de causas que habríamos podido evitar. A veces nosotros tenemos padecimientos que son independientes a nosotros, ¿sí? ¿Y qué nos pasa? Que hacemos una tormenta en un vaso de agua. Entonces nos dejamos llevar por esa parte del porqué de ese sistema límbico que tenemos allá en nuestro cerebro, de ese reaccionar, de ese sistema que nos hace bloquear la razón y nos dejamos llevar, ¿sí? En la vida pasan mil cosas, todo el tiempo están pasando cosas, porque si no, ¿cómo aprenderíamos? Pero la pregunta es cómo nosotros estamos manejando eso. En la misma pregunta 257 nos dice el mundo espiritual que cuántos males, cuántas enfermedades debe el hombre a sus excesos, a su ambición, en una palabra, a sus pasiones. Entonces existen muchas causas, hay causas próximas que van a ser vinculadas a la vida actual, que van a ser directas, como los vicios, ¿sí? Muchos sufren que porque hoy no tienen para la cervecita de hoy, para fumarse el cigarrillito de hoy, bueno, eso y muchas otras cosas más. Sufren por eso, por causas indirectas inducidas, ¿sí? Que de pronto otra persona los llevó a que cayeran en algún vicio y causas remotos, que son vinculadas a vidas pasadas. Entonces son tendencias que nosotros tenemos, ahí entran las fobias, los miedos que a veces no nos explicamos, que pueden explicar mucho de esas tendencias a excesos que tenemos. Entonces, a veces nos dejamos llevar tanto, nos consumimos tanto por la vida real, ¿sí? Por salir temprano al trabajo, por el bus, por el trabajo, por el almuerzo, que se me quemó el almuerzo, que no puse a lavar, o sea, por el día a día, que se nos olvida que somos seres espirituales, ¿sí? Entonces, yo leyendo esto a veces decía, o sea, de verdad uno vive tanto en el corre, que en la mañana que corra que el trabajo, que llegue a cocinar, que llegue para hacer que cuántos días, que si escoger el pollo, que si no, o sea, son tantas cosas que uno a veces dice, oiga, ni un ratico para hacer una oración. Ya por la noche uno, bueno, va a hacer la oración, se queda dormido del cansancio. Y a muchos nos pasa, ¿sí? Porque nos dejamos consumir tanto por ese día a día que
o con esa lucha interior que nosotros tenemos, ¿sí? De estar corriendo del mal genio, de todas esas imperfecciones que tenemos, que entonces lo empezamos a justificar en es que yo soy así, es que yo soy mal geniando, ya me aguantan así, es que yo me pongo a llorar por todo, entonces se aguanta que soy llorona, es que yo soy contestona, entonces yo soy así, ¿sí? Entonces, no deberíamos justificar en eso, porque detrás de nosotros como seres que somos seres espirituales en busca del progreso. Dios ha creado a todos los hombres iguales en cuanto al dolor, pequeños o grandes, ignorantes o instruidos, todos sufren por las mismas causas, para que cada uno juzgue en su sana conciencia el mal que ha podido hacer. No existe el mismo criterio para el bien, que es ínfimamente más variado en sus manifestaciones. Todos sufrimos igual, ¿sí? Unos sufren por unas cosas, otros por otras. No está bien comparar los sufrimientos. Ah, es que ella sufre porque le van a cambiar, allá en el trabajo hay una doctora que el esposo le va a cambiar la camioneta híbrida por una camioneta eléctrica, entonces que ella quiere mucho su camioneta híbrida, que ya no quiere una eléctrica. Y eso sufre por eso. Y yo sufro porque no escongelé el pollo para el almuerzo. O sea, son cosas que no debemos comparar, ¿sí? Así como hay alguien que de verdad no tiene ni para el almuerzo, hay otra persona que puede que esté sufriendo porque se va de vacaciones a París, ¿sí? Entonces, no está bien que comparemos eso porque a todos Dios nos hizo iguales y es la lucha interior que cada uno tiene de cómo va a superar ese sufrimiento. La igualdad ante el dolor es una sublime previsión de Dios que quiere que sus hijos, instruidos por la experiencia en común, no cometan el mal alegando que ignoran sus efectos. Todo dolor, nos dice Emmanuel en el libro del Consolador, todo dolor físico procura despertar el alma, sea como expresión expiatoria, como consecuencia de los abusos humanos o como advertencia de la naturaleza material al dueño de un organismo. Cuando tengáis un motivo para el sufrimiento o la contrariedad, intentad superarlo. Y cuando lleguéis a dominar los impulsos de la impaciencia, de la cólera o la desesperación, decíos a vosotros mismos con justa satisfacción, he sido más fuerte. Esta frase, cuando leía este fragmento del Evangelio, realmente me impactó mucho, ¿sí? Porque a veces nos dejamos llevar por cosas que nos están ocurriendo en el día a día o en el momento de nuestra vida y que nos cuesta superar, ¿sí? Que a veces esos impulsos, ese quiero ya, ese remordimiento, ese rencor que tenemos, nos nubla y nos deja ver, no nos deja ver que se nos han presentado cosas mucho más difíciles en nuestra vida y que las hemos superado. Entonces, la invitación que yo veía en este evangelio es en realidad nosotros somos seres muy fuertes, en el sentido en que hemos superado pruebas nada más para alguna persona o para el ser que sea independiente, cada uno debe saber qué está pasando en su vida. Quiero que analice cada uno qué está pasando y en qué momento de su vida ha sido muy fuerte, porque todos somos muy valientes, todos somos muy inteligentes, todos hemos llegado hasta aquí porque tenemos esas facultades. Entonces en el Evangelio nos enseñan o nos explican que hay que sufrir bien, que hay personas que sufren bien y hay personas que no sufren tan bien. Entonces sufrir bien es aquellos que sufren con qué, con resignación, ¿cierto? Pero también nos dice que bienaventurados los que son afligidos. Puede por consiguiente traducirse en este modo. Bienaventurados los que tienen ocasión de poner a prueba su fe, su firmeza, su perseverancia y su sumisión a la voluntad de Dios, porque obtendrán centuplicada la alegría que les falta en la tierra y a continuación del trabajo vendrá el descanso. Entonces, hoy estamos descansando, hoy estamos trabajando, mañana podremos descansar. ¿Qué creen ustedes? Mañana vamos a tener el triple de trabajo, ¿sí? Pero un trabajo que ya no vamos a ver como obligación, un trabajo que ya nos van a hacer, porque somos seres perfectos. Yo no me imagino a Jesús, ay, otra vez ir a la tierra a trabajar, qué pereza. No, ya es algo que nace, que ya está ya está con él.
Nos dice que la fe es ese remedio apropiado para el sufrimiento. Enseña siempre los horizontes del infinito ante los cuales se diluyen esos escasos días sombríos del presente. Ya no nos preguntéis, pues, cuál es el remedio necesario para curar tal úlcera o tal llaga, tal tentación o tal prueba. Entonces, aquí el Evangelio nos habla de la importancia de la fe. Nos dice que es ese remedio para el sufrimiento. Entonces, a veces nos llenamos, que nos duele la cabeza, nos llenamos de acetaminofén, naproxeno, sumatrip, un poco de medicamentos que eso no nos hace nada, ¿sí? Que ni los médicos saben. Entonces, o que tengo una gastritis, que la gastritis, que ni el omeprazol, que ni la leche de magnesia, que mejor dicho, ¿sí? Pero a veces, entrando ya en un tema más de fondo, de por qué tengo ese gastritis, por qué tengo ese dolor de cabeza, ya vimos con anterioridad que causa el cortisol, ¿no? Todo estar en esa adrenalina, en ese estrés constante. Entonces, no hay cura pasta que cure a veces algún dolor, pero sí hay paz, la fe. Cuando yo confío en que va a ocurrir, o me voy a mejorar, o va a bajar el dolor, o me voy a sentir mejor, ocurre. Cuando yo tengo esa fe razonada y no es de, ay, sí, no, yo rezo, hago la oración y ya se me va a mejorar. No, cuando yo sé para qué estoy sufriendo esta enfermedad, la voy a llevar con abnegación porque confío que si no es en esta, puede ser en la otra. Tened en cuenta que el que cree se fortalece con el remedio de la fe y que el que duda un instante de su eficacia recibe de inmediato su castigo, porque a continuación experimenta las punzantes angustias de la aflicción. El hombre necesita saber, necesita el rayo que alumbra, la esperanza que consuela, la certeza que guía y que sostiene, y tiene también el medio de conocer, de ver la verdad, de librarse de tinieblas e inundarlo de su benéfica luz. Para eso, él mismo debe desprenderse de sistemas preconcebidos, descender, escuchar esa voz interior que habla a todos nosotros y que los sofismas no pueden engañar. La voz de la razón, la voz de la conciencia. Entonces nos dice el maestro León Denis en este libro del porqué de la vida, que es nato en nosotros que necesitemos saber las cosas, ¿sí? Que es nato en nosotros que necesitemos esa luz que nos diga por dónde ir. A veces nos sentimos como tan descarriados, tan sin rumbo, que, que necesitamos saber. Yo a veces me levanto y hay problemas, que hay cosas que uno dice como, ¿qué hago? Me voy para acá, me voy para allá, me voy, no voy, me pongo esta ropa, me pongo esta otra, hago esto. O sea, hay veces que uno no sabe qué hacer, tomo esta decisión, tomo esta otra, estudio, no estudio, me compro una casa, me voy del país. Uno quisiera ya uno venir con la vida ya resuelta, ¿cierto? O sea, como, ay, sí, yo nací para hacer, estudiar medicina, irme del país y casarme allá y volverme rica. Pero acá estoy, ¿sí? Entonces, uno a veces necesitara eso y quisiera eso, pero pues la vida no funciona así porque sería aburrida. ¿Se imaginan yo por allá rica en otro país? En cambio, acá estoy estudiando. Me tocó estudiar un montón para esta conferencia porque no me acordaba de muchas cosas. ¿Sí? Entonces, bueno, nos continúa diciendo el maestro Denis que, hombre, mi hermano, ten fe en tu destino porque es grande. Naciste con facultades incultas, aspiraciones infinitas, y la eternidad se te consagra para desarrollar las unas y satisfacer las otras. Crecer de vida en vida, alumbrarte por el estudio, purificarte por el dolor, adquirir una ciencia siempre más vasta, calidades siempre más nobles. He aquí lo que está reservado para ti. Entonces, el maestro Denis nos hace esa invitación o nos dice que todos nacemos con esas facultades, con esas aspiraciones, que en la eternidad se nos consagrará a desarrollar. Todos tenemos o todos hemos ido adquiriendo y hemos ido trabajando con esas virtudes y esas buenas cosas que todos tenemos. Que a veces nos centramos en lo malo y no, hay que centrarnos también en lo bueno y en las cosas buenas que hemos hecho. ¿Y qué es eso? Lo que nos va a ayudar a purificarnos del dolor. Dios hizo más todavía por ti. Te dio los medios de colaborar en su obra, de participar en la ley del progreso ilimitado,
abriendo nuestras vías a tus semejantes, elevando a tus hermanos, atrayéndoles a ti, iniciándoles a los esplendores de la verdad y de la belleza al sublime universo. Eleva pues tu mirada y abraza las perspectivas vastas de tu futuro. Saca de este espectáculo la energía necesaria para afrontar los vientos y las tormentas del mundo. Marcha, valiente, luchador, sube la pendiente que conduce a esta cima que se llama virtud, deber, sacrificio. No te pares por el camino a recoger las florecillas del matorral, a jugar con las piedras doradas, adelante siempre. Este mensaje del maestro León Denis me pareció muy bonito y siento que es como esa fuerza que a veces en la vida nos hace falta. Nos distraemos, como dice ahí, a jugar con piedras doradas, con piedras que a veces en el camino nos encontramos que nos desvían de nuestro objetivo, de nuestro para qué de la vida. Entonces, esta invitación creo que ya nos hace cerrar el tema hoy. Nos dice que para regenerar a un mundo solo hace falta amor, amor y amor. Entonces, es la invitación que traía para hacerles el día de hoy de una manera muy corta. Realmente el tema de para qué de la vida es un tema muy existencial. Si lo vemos desde la parte psicológica, si me preguntan para qué de mi vida, lo estoy descubriendo y con esta charla me puse a pensar más qué objetivo tiene mi vida. Ya aprendí que no tengo que volver a decir por qué me pasa tal cosa, por qué la otra, sino más bien empezar a actuar y empezar a cambiar, sobre todo a transformar muchas cosas que ahorita a las malas he ido y he tenido que estar aprendiendo, pero que todo ha sido un aprendizaje y que gracias a eso pues he aprendido a valorar muchas cosas. Y ya por su atención, muchas gracias. Bueno, agradecemos por estas enseñanzas en la tarde de hoy y le damos la palabra a don Germán. Yo te ando más elevado. Bueno, muy buenas tardes para todos. Gracias por su asistencia, por el sacrificio que han hecho en acompañarnos. Y en verdad, pues, lo deja uno muy reflexivo. La enseñanza del maestro León Denis de El porqué de la vida, libro que en este momento estamos estudiando. Estamos estudiando. Y nos habla claramente sobre la ley de la reencarnación, que es la manifestación de la justicia divina, la oportunidad que Dios nos da para cada día ser mejores. Por lo tanto, la ilustración que nos ha dado nuestra querida Alejandra, como médica que es, y que yo no sabía que también era atleta. Sí, atleta, corrió 2 cuadras, llegó aquí con ahogo, casi tenemos que darle nosotros un... Entonces, es decir, esto nos pone a pensar. Muy bien, y está nuestro querido Enio Fernando, que también es médico y está escuchando también la conferencia. Le damos la bienvenida también, querido hermano, por acompañarnos, y a todos los que están acá en la reunión. Muchísimas gracias. Y es decir, aquí a cada persona que da la conferencia se le da un regalo, un trofeo. Entonces, por favor, como el trofeo yo lo tengo, entonces se lo voy a entregar. Bueno, Alejandra, ustedes no saben, queridos hermanos y amigos, la alegría que uno puede sentir, abrazar a su nieta y darse de cuenta uno que, es decir, mañana la voz de uno se apaga, pero hay una voz ardiente, una voz fuerte, joven,
que está dispuesta a decir, no se preocupe, que yo estoy aquí para reemplazar. Difícil. Muy difícil, ¿no? Entonces, muchísimas gracias para todos, un abrazo muy fuerte, mucha paz para cada uno de mis hermanos y gracias, la verdad, muchas gracias por el esfuerzo y el sacrificio que han hecho en escucharnos. Nuestro querido Edinson también Cifuentes desde los Estados Unidos, gracias por acompañarnos, querido hermano, y hasta pronto. El Evangelio según el Espiritismo. Capítulo 11. El amor resume toda la doctrina de Jesús, porque es el sentimiento por excelencia, y los sentimientos son los instintos elevados a la altura del progreso realizado. El hombre, en su origen, solo tiene instintos, más avanzado y corrompido, solo tiene sensaciones, más instruido y purificado, tiene sentimientos, y el punto primoroso del sentimiento es el amor. Centro Espírita Rutas de Luz. Bueno, agradecemos a todos por su compañía y vamos a terminar la reunión con la oración final. Le pedimos el favor a Rosita. Buenas tardes para todos mis hermanos. En esta armonía que estamos, vamos a cerrar nuestros ojos para enviar nuestro pensamiento a esos planos superiores de luz, para darle gracias a nuestro Padre Dios por su infinita misericordia, por habernos guiado hoy hasta este lugar, tanto en la parte virtual como en la parte corporal, implorando siempre su misericordia, Señor. Dándole gracias a mi Padre Dios por la conferencia que hemos escuchado y que hemos visto en este día, por el Evangelio y por todos los aprendizajes que hemos recibido. Gracias, Señor, por estas bendiciones que has derramado para nosotros. Suplicamos que estas enseñanzas queden en nuestro corazón, nuestro espíritu, siempre para beneficio de todos nosotros. Adorado Padre, encomendamos a todos mis hermanos que están en esta sala virtual y esta sala presencial, para que su amor infinito siempre los cubra de muchas bendiciones, de paz y armonía, dando gracias por todo siempre. Que así sea, si es la voluntad de nuestro Señor. Agradecemos a todos su compañía y nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias.